Qué bueno. Quiero compartir con ustedes algo, quiero hablar, el tema es Israel. Ahorita está de moda este tema por las situaciones que están pasando de guerra, de tregua, de tantas cosas. Y vamos a hablar desde su nacimiento hasta la actualidad. Y yo sé que es muchísimo material, pero yo he procurado condensarlo lo más que pueda y darlo digerido. Sé que hay mucho más por hablar, pero yo quiero mencionar desde su origen, desde su nacimiento hasta este momento, cómo ha habido diferentes etapas que son importantes y que están marcadas muy claramente en la Biblia, en la historia. Vamos a ver su origen, sus diferentes etapas que han pasado hasta este día. Así es que pónganme mucha atención. Vamos a ver una especie de línea del tiempo desde que nace Israel hasta el día de hoy, hasta lo que está pasando hoy aquí. Pero vamos a ver no solo eso, porque vamos a llegar también a ver qué espera Israel, o sea, cuál va a ser el futuro de Israel. En alguna parte lo voy a tocar para entender cuál es el plan de Dios, porque es una nación escogida por Dios. Pero además de eso, o sea, que es mucho material hoy, además de eso, vamos a encontrar que la iglesia camina a la par con el pueblo de Israel, que van de la mano y hay una conexión ahí especial entre la iglesia, el pueblo de Israel y Dios. Y vamos a ver también qué espera el futuro de la iglesia. Bueno, entonces acompáñenme a orar. Señor, agradecemos la apertura que tenemos a tu palabra, la luz que de ahí podemos recibir. Gracias por tus enseñanzas, pero también queremos darte gracias porque así como tú enseñabas con parábolas, con ejemplos físicos, explicabas y enseñabas principios espirituales, hoy a través de tu pueblo Israel podemos crecer espiritualmente, podemos ver tu mano sobrenatural, tu pacto, podemos ver tu poder divino operando en esa nación, así como en la iglesia y en cada uno de nosotros. Háblanos hoy, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el primer punto que quiero mencionar es cómo se formó Israel. ¿Cuál es el origen de Israel? Y para los que toman apuntes, pues vayan viendo ahí la línea del tiempo. Mira, Israel toma nombre del tercer patriarca. ¿Se acuerdan los tres patriarcas? Del tercer de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, de ahí surge Israel, pero Dios le cambia el nombre en Peniel a Jacob y le da este nombre de Israel. Y de Israel nacen 12 hijos, de los 12 hijos se formaron 12 tribus que vienen a formar el pueblo de Israel. Y la Biblia enseña que todo esto empezó por iniciativa divina, porque Dios llamó a un hombre que era idólatra, que estaba en Ur de los Caldeos, y que estaba ahí junto con Taré, con Nacor, y estaba Abraham sin H, intermedia. Y vamos a Génesis 12, versículo 1, por favor, acompáñenme, Génesis 12, 1, porque aquí está este llamado que hace Dios, este llamado especial. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos que Dios tiene grandes planes y que por medio de este hombre, imagínense lo que está diciendo: haré de ti una nación grande. O sea, de aquí, este es el nacimiento de esta nación. Haré de ti una nación grande. Y sobre todo hace una gran promesa, porque dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo podré ser bendecido? Todas las familias de la tierra podrán ser bendecidas de ese pueblo que realmente es, el otro día di la dimensión, no recuerdo ahorita, pero es más chico que el estado de San Luis Potosí, me parece. O sea, no es muy grande la extensión de tierra que tiene Israel, pero como ese pueblo que dice es una grande nación, dice, así la describe Dios, va a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Para esto tengo que entrar a un poquito de la historia, lo que sucede con Abraham. Abraham, por equivocación, Abraham, cuyo nombre
Abraham sin H, como cuyo nombre Dios le cambia por Abraham con H, quiere decir padre de multitudes, pero por una equivocación, Abraham, sin H todavía, y Sarai, cuyo nombre Dios cambia a Sara, que quiere decir princesa, nace Ismael de una esclava de Agar. Ustedes recordarán tal vez la historia, pero esta esclava ahí de Egipto, Agar, nace Ismael, pero Dios no lo aceptó como el heredero de la promesa divina, de esta promesa que le había dicho que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Cuando nace Ismael, Dios no estuvo de acuerdo en que, por la forma en que hicieron las cosas, ellos se movieron según las costumbres de los pueblos vecinos que tenían, y como vieron que Sara no podía concebir, dijo, pues aquí está mi sierva, llégate a ella para que tengas un hijo, y de ahí nace Ismael. Pero no es lo que Dios quería. Dios quería levantar a su pueblo por medio de un milagro. Si Dios le había hecho una promesa, dijo, yo te voy a cumplir lo que yo te dije. Dentro de tu matrimonio yo voy a hacer esto. Y entonces Abraham, ahora sí ya con H, engendra a Isaac. Pero esto fue cuando Abraham tenía 100 años y su mujer tenía 90 y era estéril además. O sea, todo estaba en contra. Pero Dios quería hacer un gran milagro, tan es así que cuando nace este hijo, nace Isaac, que quiere decir risa, porque ellos se rieron cuando Dios les hizo la promesa, se echaron la carcajada, jajaja, dijeron en Génesis 17:17, porque menciona ahí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Como que les ganó la risa aquí con Dios. Y entonces al hijo le pusieron risa, como cuando a alguien le ponen Gloria o Dolores, o nombres que nos dice algo, Dulce, nombres que nos dicen algo. Bueno, a él le pusieron risa, le pusieron Isaac. Y entonces Abraham y Sara tuvieron que echar a Ismael, aunque también Dios lo bendijo a Ismael y le dijo que iba a ser un pueblo grande. Y ahí surge otra nación, pero es otra historia. Y por revelación de Dios, Abraham supo, él entendió que sus hijos, que su descendencia, iban a estar 400 años siendo oprimidos antes de entrar a la tierra que Dios había prometido darles a los descendientes de Isaac. Y luego si vamos a Génesis 22, encontramos ahí una historia que no la vamos a leer, solo voy a mencionarla. Pero Génesis 22 del 1 en adelante, ahí encontramos una historia donde Dios prueba a Abraham y le dice, quiero que me entregues a tu hijo. ¿Se acuerdan cuando lo lleva, que toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas? Imagínense, a los 100 años tiene un hijo, pues era el consentido, pues cómo no. O sea, era el hijo deseado que él tanto había esperado, y Dios se lo da, pero ahora le dice, quiero que me lo entregues, le dice Dios. De alguna forma Dios le dijo, a ese hijo que amas, a Isaac, ve a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y lo impresionante es que Abraham obedeció. Abraham dijo, el Dios que me dio a mi hijo me lo está pidiendo, yo se lo voy a dar, porque para mí mi hijo no es mi Dios. Y yo sé que Dios puede proveer otro hijo, o no sé qué haya pensado, pero él inmediatamente obedeció a Dios. Y tan es así, cuando ya le iba a encajar, ¿se acuerdan? El puñal, de pronto le dices, no, detente, ya vi dónde está tu corazón. Realmente Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera de que amaba más a Dios antes que a su hijo prometido, y que había sido largamente esperado. Pero Dios realmente estaba probando a Abraham, y cuando vienen las pruebas, esto nos fortalece y nos muestra en dónde estamos parados, afirma, fortalece nuestro carácter e incrementa nuestra consagración a Dios y a su agenda además. O sea, Dios quiere que hagas lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Pero ahí, terminando ese episodio en Génesis 22, versículo 17, vuelve una vez más a decirle Dios a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Y aquí recalco esta frase que viene ahí, dice, va a ser como, hace dos comparaciones.
En primer lugar dice, ¿cómo? Como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. No sé si han juntado tantita arena. Imagínense, si juntáramos este bote con arena o este vasito con arena y te pones a contar cuántas granitos de arena o piedritas así alcanzas a contar, imagínate el trabajo. Bueno, aquí dice, tu descendencia va a ser como la arena en la orilla del mar. O sea, es muchísimo. Vas a la playa o al río y regresas lleno de arena y en tu casa y no se acaba la arena. Y haces un mugrero ahí y limpias los zapatos y siguen estando con arena y ya los lavaste y sigue. Pero imagínate, aquí está diciendo, así va a ser tu descendencia como la arena de la orilla del mar. Pero no solo eso, dice, va a ser como las estrellas del cielo. Y tu descendencia poseerá, y esto es importante, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y el versículo 18, en tu simiente, es decir, en tu semilla, ¿qué va a pasar? Serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú obedeciste mi voz. Es decir, tus descendientes van a lograr que esta bendición llegue a todas las naciones de la tierra. Y de ahí viene Jesús, de esa descendencia. Y por eso es que podemos cumplir esta palabra de ser bendecidos a través de las líneas de las generaciones de Abraham. Pero quiero recalcar un punto aquí, porque cuando menciona esto, hace esas dos comparaciones, que dice, tu descendencia va a ser, lo voy a cambiar en el orden que viene ahí, tu descendencia va a ser como la arena que está en la orilla del mar. Esto me está hablando de algo terrenal. Esto me está hablando de algo físico. Esto me está hablando del pueblo de Israel. Y si vemos, hay judíos por todos lados. En todos lados son como la arena del mar, por todos lados salen. Pero ¿a qué se refiere cuando dice tu descendencia va a ser también como las estrellas del cielo? Ya no me está hablando de algo terrenal. Ya no me está hablando de algo físico. Ya no me está hablando de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ahí me está hablando de la iglesia, de un pueblo celestial, de un pueblo espiritual. Y aquí entramos y nosotros como hijos de Abraham, como el padre de la fe, entramos dentro de esta bendición. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra y somos parte ahora de este mover de Dios, de este plan perfecto de Dios. Siguiendo en la historia, después de que a Abraham le nace Ismael y luego Isaac, y siguiendo la línea generacional, a Isaac le nacen dos hijos. ¿Se acuerdan los nombres? Esaú y Jacob. Porque Isaac engendró de Rebeca a Esaú y a Jacob, que eran gemelos, aunque Esaú nació primero, él era el primogénito. Pero un día cuando Esaú vino con hambre a la casa, él vende su primogenitura a Jacob. Y después Jacob con engaño va y le roba la bendición que su padre tenía destinada para Esaú, que era el mayor de la casa, que era el primogénito. Y bueno, hace un engaño ahí junto con su madre. Y de esta manera la promesa de Dios que venía a sus generaciones es traspasada a Jacob, no a través de la línea de Saúl. Aunque Jacob era muy astuto, él mismo cae en manos de Labán, su suegro, y luego su suegro lo pone a trabajar ahí durante 14 años por sus dos hijas, por Lea y por Raquel, y luego otros 6 años más por el ganado. O sea, trabajó mucho tiempo ahí para el suegro, pero al final Dios lo llama a que regrese a Jacob a su tierra, a la tierra prometida. Y en el camino tiene un encuentro con un personaje extraordinario que describe la Biblia y lo que llaman algunos como una teofanía, que viene siendo una manifestación de Dios. Y entonces lucha con él en este lugar llamado Peniel, que está exactamente en la frontera de la tierra prometida. Y en ese momento es cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ahí le pone ese nombre, y por eso ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que viene siendo Israel, de ahí surge esta gran nación. Y le dice Dios, porque has luchado con Dios
y con los hombres y has vencido, pero realmente él luchó por obtener la bendición de Dios. Bueno, ahí se le pone este nombre de Israel. Ahora, de ahí surgen 12 tribus, porque Israel tuvo 12 hijos de sus 2 esposas, pero además de sus siervas, Silpa y Bilga, y estos 12 hijos vienen a formar las 12 tribus de Israel. Y a causa, más adelante vemos en la historia que a causa de estas 12 tribus, o estos 12 hijos, uno de ellos era José, y que fue vendido por envidia, sus hermanos lo venden y se va como esclavo a Egipto, y a causa de la envidia lo vendieron y viene una gran hambre, entonces todos tuvieron que emigrar de Israel, o de todos los hijos de Israel más bien tuvieron que emigrar de la tierra prometida a Egipto, se fueron a vivir a Egipto, incluso el mismo Israel, el padre. Y luego ahí en Egipto, después de 430 años, de los cuales 400 fueron de esclavitud, ahí Dios llama a Moisés a sacar al pueblo de Egipto y llevarlo rumbo a la tierra prometida. Y en ese momento la familia de Jacob, o Israel, había venido a formar un pueblo que consideran que era de 600,000 personas, adultos, o 600,000 varones mayores de 20 años. Los que calculan dicen, pues tuvieron que haber sido más de 2 millones de personas, ya teniendo las mujeres y los hijos, tuvo que haber sido más de 2 millones de personas con sus animales, los que tenían. Imagínense trasladarse por el desierto cuando salieron de esa esclavitud. Dice en Deuteronomio 7, versículo 6, busquen por favor Deuteronomio 7, 6, menciona, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sin embargo, si allí acabara, podrían los judíos creerse la última coca del desierto. Pero si seguimos leyendo el siguiente versículo, bueno, vuelvo a leer el 6 una vez más y continúo leyendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero aclara Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y desde el principio Israel era un milagro realmente, porque nació de una mujer estéril de 90 años y de un hombre de 100 años. Y ahora después era un pueblo pequeño y era un pueblo que estuvo en esclavitud, un pueblo que estaba desarmado, que no tenía un gobierno, no tenía riquezas, no tenía nada. Y logra huir de la esclavitud que lo tenían en opresión del país más poderoso que era Egipto. O sea, realmente esto es un milagro de Dios, que exista Israel bajo la poderosa mano de Dios, es rescatado, y Dios demuestra que Él es fiel a sus pactos y que aquello que le había prometido a Abraham, yo te bendeciré y te engrandeceré, los que te bendigan van a ser bendecidos, los que te maldigan les va a ir mal. Y voy a bendecir a todas las naciones y las familias de la tierra a través de ti. Y Dios cumple sus pactos siempre. Y eso no lo hace ningún otro Dios. No puede hacerlo, solo el Dios verdadero, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y luego en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, escrito por Moisés, se relata varias cosas. Se relata pues desde la creación, se relata la caída del pecado de Adán y Eva, etcétera, varias cosas, pero principalmente algo que es mostrado ahí es cómo Dios muestra su promesa a Abraham, Isaac y Jacob y cómo cumple sus promesas.
cómo él forma a su pueblo bajo la mano de Moisés, cómo lo saca de la esclavitud, lo libera de Egipto y luego va y le da las leyes, los 10 mandamientos. Le muestra cómo hacer el tabernáculo y empiezan a tener como una tienda donde ellos iban a encontrarse con Dios por el desierto en esos 40 años que estuvieron vagando antes de llegar a la tierra prometida. Les da su nombre, les muestra quién era su nombre, el Dios Altísimo, y se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel. Y esto es el origen del pueblo de Israel. Es un origen divino, que si no hubiera sido por el amor de Dios no se hubiera dado. Si no hubiera sido por el poder de Dios, hubiera desaparecido hace tanto tiempo. Y entonces quiero hablar un poquito de ese éxodo, después cuando ellos salieron de esa esclavitud. Y no es necesario entrar a tantos detalles porque hay tantos episodios tan emocionantes, interesantes, que nos tardaríamos bastante tiempo hablando sobre ello. Pero en ese momento en el que salen y van rumbo a la tierra prometida, ahí es cuando Dios les da los 10 mandamientos que conocemos, donde en pocas palabras le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Les dice: no harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No harás nada de eso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo, no darás falso testimonio. Y dice: no desearás, no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey de tu prójimo, ni su asno, nada de él. Y ahí les da estos ordenamientos. Pero bueno, pasamos a una segunda etapa. En esta me tomé mucho tiempo porque hay mucho material, pero una siguiente etapa es la época de los jueces, que se llama la época de los jueces. Este es un periodo de transición que hubo desde el Éxodo hasta la monarquía. O sea, hubo un momento antes de llegar a tener reyes, que no tenían en este momento, tuvieron jueces. Y los principales líderes que participan aquí, que encontramos en la Biblia, está Gedeón, por ejemplo, está Débora, está Samsón. Y estos fueron jueces que lideraron a Israel en momentos clave. Paso a la siguiente etapa. Vámonos rápido en la historia del tiempo. Después de la época de los jueces encontramos un reino que está unido. Ahí ya tienen rey. Ellos buscaban rey y les decía Dios: pero yo soy su rey. Sí, pero nosotros queremos tener un rey como lo tienen las naciones vecinas. Y entonces ahí es donde se levanta el primer elegido. Fue el rey Saúl, el primero de los reyes que tuvo, que empezó bien, pero luego terminó mal. Luego le pasa la estafeta, por decirlo de alguna manera, a David. David, que era siervo de Saúl, él llega a ser rey, ungido como rey. Y estando David como rey, conquista Jerusalén y Dios establece un pacto también con David, que es otro tema. Pero luego de David viene su hijo Salomón, y el hijo Salomón construye este majestuoso templo de Salomón conocido. Ya no iban a estar en tienda la presencia de Dios, donde estaba el arca, donde se iban, era el lugar de el campamento, el lugar de encuentro con Dios. Ahora construyen físicamente un lugar fijo, con muchas riquezas que mismo David estuvo preparando. Pero Dios le dijo: es que tú has derramado mucha sangre, lo va a construir Salomón tu hijo. Y construye a Salomón este gran edificio que es este templo. Siguiendo en la línea del tiempo, pasamos a que después de este reino que estaba unido, se parte. Tenemos la división del reino. Y se divide en el reino del norte y el reino del sur. Y hubo consecuencias políticas y religiosas por esto. Se divide entre Israel y Judá, lo que así es nombrado: el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y durante este tiempo cuando el reino estuvo dividido, encontramos voces proféticas durante esos tiempos de división, como fue Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Estos profetas surgen en esos momentos. Y pasamos a la siguiente etapa de la historia, que es
el exilio y el retorno después que viene. Empezando por el exilio. El exilio, tras la caída de los reinos, cuando ya estaban divididos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá, estando ellos divididos, a causa de esa división que tenían, Dios no se agradó y como que de alguna forma se alejaron de Dios. Ellos decidieron alejarse de Dios y Dios los dejó. Pues ustedes quieren tomar su rumbo, tómenlo. Vienen otras naciones, imperan sobre de ellos y entonces son deportados a Babilonia. Este es el momento cuando los judíos, los hebreos, son llevados hasta Babilonia, lejos de su tierra, y este exilio. Y surgen profetas en ese momento. Surge Isaías, Jeremías, Ezequiel. Es en el momento que están estos profetas con un mensaje de esperanza, pero también de advertencia, de decirles: tienes que regresar a Dios, no puedes seguir de esa manera. Pasa años y hay un retorno. Bajo el rey Ciro es que luego regresan a su tierra y hay una reconstrucción del templo que había quedado desvalijado, ¿no? Se había destruido. Inmediatamente después de esto viene el siguiente periodo. Ahora sí ya voy más rápido, nada más al principio me entretuve un poquito, pero váyanme siguiendo por favor. Después del exilio y el retorno entramos a un periodo intertestamentario. Y aquí hay muchísimos eventos también por resaltar. Este es el contexto que surge entre lo que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un periodo ahí entre estos dos testamentos, que es este periodo intertestamentario, y hay influencia de varios reinos como Persia, como Grecia, como Roma. Este abarca un periodo entre el año 400 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo, o sea, prácticamente 400 años en este periodo. Es un periodo interesante porque lo llaman algunos un periodo de silencio, porque en ese momento Dios no les habló. Por 400 años no hubo profeta que se levantara a dar voz. Ellos tenían sus escrituras, ya contaban con lo que Dios les había dicho, pero en esos 400 años no hubo profecía. No hubo algo nuevo que Dios les hablara fresco, hasta que aparece Jesús después de este tiempo. Pero, ¿qué pasa durante este tiempo? Hay que entender un poquito el contexto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en estos 400 años. En este lapso ocurren varias cosas en lo que es Judea. Primero hubo después del exilio babilónico, Judea queda bajo el dominio del imperio persa y luego que era liderado por Ciro el Grande, y él permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Qué bueno por eso, ¿no? Ellos logran regresar a su tierra después de estar exiliados, pero luego viene la conquista de Alejandro Magno en el 332 antes de Cristo. Y empieza a haber una influencia helenística, lo llaman algunos, donde viene, pues empieza a ciertas influencias ahí de creencias, de forma de moverse, de manifestarse. Pero después de la muerte de Alejandro viene, sigue habiendo tensiones culturales y religiosas entre la cultura judía y la tradición griega. Y aparecen después, voy así bien rapidito porque quiero acabar, si no, no nos vamos a tardar mucho. Aparecen los macabeos, que son unos que se rebelaron en contra de la dominación seleucida, y hubo una revuelta por los macabeos, y esto lleva a Judea a tener una independencia temporal y la restauración del culto del templo. O sea, constantemente veíamos cómo perdían el templo, era destruido, pero luego regresaban y lo reconstruían. Pero aquí surge algo más, porque no solo reconstruyen el templo, sino que restauran el culto del templo, porque una cosa es tener la construcción y otra cosa es tener la adoración a Dios y la presencia de Dios manifestándose. Entonces, todo esto sucede en este momento intertestamentario, y luego pasa que es establecido un reino judío independiente hasta que Roma interviene en el año 63 antes de Cristo. Ya nos estamos acercando al nacimiento de Jesús. Viene Roma, interviene y hay un dominio romano.
Pompeyo conquista Jerusalén y Judea pasa a ser parte del Imperio Romano. Y bueno, aparece después Herodes el Grande, que es designado por los romanos y viene a gobernar Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Y ahí vamos acercándonos al nacimiento de Jesús, que es el centro de la historia. Y emprendió varios proyectos como la de construcción, por ejemplo, la expansión del templo. Dijo, hay que hacerlo más grande el templo de Jerusalén. Durante todo este tiempo, ya terminando este periodo, surgen muchos grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios, que luego encontramos ya cuando aparece Jesús en escena. Ya estaban ahí estos fariseos, ya estaban los saduceos, y hay estos grupos y estos partidos políticos, por decirlo de alguna forma, grupos importantes dominando en ese lugar, aunque Roma seguía ahí presente. Entonces es importante entender este periodo intertestamentario, que es crucial para poder entender el contexto histórico, cultural y religioso cuando surge Jesús, cuando viene Jesús. Pasamos entonces a esta siguiente etapa, que es la época de Jesús y el primer siglo. ¿Ok? Aquí, recordemos, había una ocupación romana y había unas expectativas mesiánicas porque ellos conocían las profecías y estaban esperando que el Mesías viniera como guerrero y viniera a liberarlos de esta opresión que estaban ellos teniendo por parte de Roma. En este momento encontramos pues a Jesús que aparece, su ministerio, sus enseñanzas, su crucifixión. Y quiero decir esta frase que quiero como que medio la apunten o la memoricen, porque ahorita voy a regresar a esto más adelante. Jesús vino, en este periodo, Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. Esto sucede en este momento. A ver, ¿se la aprendieron? Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. Última vez para que nos quede, porque el rato voy a regresar a esto. Quiero que la tengan. Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. Ok. Ahora, ¿qué más pasa en este momento? Bueno, el templo es destruido. Jesús había dicho, y si destruyen el templo, yo en 3 días lo reconstruyo. Y no entendían de lo que estaba él hablando. Pero ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y está reconstruido ese templo. Y ya no necesitas estas paredes físicas. Aquí está la adoración a Dios. Depende de lo que hay en tu corazón. Y bueno, algo más que sucede importante en este periodo es el nacimiento de la iglesia primitiva. Hasta ahorita yo solo les había hablado del pueblo físico, del pueblo que estaba prometido que se iba a multiplicar como la arena del mar. Pero a partir de aquí quiero decirles que el pueblo espiritual, la iglesia, se multiplica como las estrellas del cielo. Así va a ser contada. Y entonces, si vemos pasajes como Hechos 1:8, cuando dijo, me seréis testigos, o sea, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos estaban ahí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos esto cumpliéndose, porque cuando llega el día de Pentecostés, en Hechos 2, versículo 1, vemos que cuando llega este día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y el versículo 5 menciona que había gente de todas las naciones bajo el cielo. O sea, este era el plan de Dios, es lo que Él quería hacer. Después de esto, algo importante, otro suceso importante es cuando matan al primer mártir, a Esteban. Y a pedradas lo matan. Hay una lapidación aquí. Y dice en Hechos 8, versículo 1,
que Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran, y subrayo ahí, ¿lo tienen ahí? ¿Me siguen? Hubo una gran persecución contra la iglesia. O sea, ya no estamos hablando de los judíos, aquí estoy hablando de la iglesia. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el versículo 4, ahí mismo en 8:4, Hechos 8:4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces ellos traían la semilla de la palabra de Dios, y donde quiera que iban pasando iban dejando semilla, y así, ¿qué pasó? Se fue multiplicando como las estrellas del cielo este pueblo espiritual. Cuando ellos fueron esparcidos, cuando ellos fueron perseguidos, fue sucediendo esto. Ok, paso a la siguiente etapa de la historia, que es la diáspora, y hasta llegar a la historia moderna. La diáspora es la dispersión del pueblo judío. O sea, ya hablé de la dispersión de la iglesia, pero a la par, junto con la dispersión de la iglesia, hubo una dispersión de los judíos que ha durado por muchos años. Esto duró muchos años, que se fueron por todo el mundo, y hubo eventos significativos a lo largo de la historia moderna, como la Inquisición, la malamente llamada Santa Inquisición, donde si no eras del grupo religioso de los que perseguían, mejor te matamos, no te queremos. Entonces empezaron a decir: es que yo soy judío, yo creo en un solo Dios, yo no quiero tener dioses ajenos. Entonces eran perseguidos y los mataban, o mejor le corres, ¿verdad? Hubo el holocausto, el famoso holocausto, hasta llegar a la fundación del Estado de Israel en 1948, hace poquito ya. O sea, ven cómo hemos pasado en la historia bien rápido. Y esta diáspora, que fue la dispersión del pueblo judío, sucede después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Muchos judíos fueron expulsados de Jerusalén y se dispersaron por todo el mundo, y esto es lo que se conoce como la diáspora. Hubo muchas comunidades en donde se fueron estableciendo en diferentes regiones, y muchos mantenían su identidad cultural y religiosa a lo largo de los siglos. Otros adoptaban otras creencias con tal de camuflajearse y poder esconderse y librarse de esta persecución tan brutal que había. Algunos los quemaban en la hoguera. O sea, te hacían sufrir, te estiraban, te maltrataban hasta matarte si no confesabas la fe que ellos querían, de los perseguidores. Y entonces hubo mucha persecución, pero también por otros lados hubo tolerancia, hubo periodos de tolerancia en diferentes lugares a lo largo de la historia. Y en la Edad Media los judíos enfrentaron expulsiones, por ejemplo, de los países europeos. Muchos se vinieron para acá. La ciudad de Monterrey fue fundada por judíos. Carvajal y de la Cueva era un judío. Y encontramos mucha gente que se vino huyendo. O sea, traía doble propósito tal vez su venida, pero venían huyendo de España, que había judíos, de ahí huyen a Portugal, de Portugal luego se vienen para acá, y aquí hay muchos judíos, y a lo mejor tú eres descendiente de judío, y casi seguro que sí tienes algo de judío. Igual yo, o sea, traemos mezcla y somos mestizos, pero traemos algo de gente que salió huyendo, perseguida. Y entonces en estos países europeos que surge la Inquisición, también surge una propagación del antisemitismo. Y bueno, luego también viene la contraparte, el sionismo, que liderado por Theodor Herzl, que él abogando por el establecimiento de un estado judío en Palestina. O sea, ya estaban los palestinos, y este es el problema que hay hasta ahorita. Él dijo: es que estos judíos ya tenían su tierra, deben de regresar ahí, y empieza a abogar.
en la Primera Guerra Mundial había un mandato, o la Liga de las Naciones otorga a la Gran Bretaña un mandato sobre Palestina y dijo, ustedes pueden poseer Palestina, este es de ustedes. Esto en la Primera Guerra Mundial, y durante un tiempo, este tiempo la migración judía aumentó, generando tensiones con la población árabe, porque pues decía, yo quiero estar en mi tierra, pero no puedo. Entonces hubo mucho movimiento en toda la tierra de judíos. Cuando llega el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados. O sea, no sé si dimensionen el número ese. 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto por el régimen nazi en Alemania y en los territorios ocupados. Hasta que en 1948 se da la fundación del Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial y del sufrimiento de este holocausto, la ONU aprobó la partición de Palestina. Dijo, vamos a dividir Palestina y que haya un Estado judío y un Estado árabe. Y ahorita traen el pleito, por eso ese es el pleito. Básicamente, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel y se cumple una promesa que había, que Dios dijo, puede nacer una nación en un día, pues ahí nació en un día la nación de Israel. Un pueblo que no tenía ni siquiera un idioma en común, porque habían sido dispersados en las naciones y habían adoptado las costumbres y los idiomas del lugar donde estaban. No tenían un gobierno organizado, no tenían un ejército. Sin embargo, Dios los junta otra vez y les da su nación. Y bueno, a raíz de eso ha habido esta lucha, este conflicto árabe-israelí. Y está Israel en su tierra, que ya le dieron, pero todos los países circunvecinos que son árabes, y además hay árabes dentro de Israel, pues está este pleito. Ha pasado tantas cosas en Israel, ha habido desarrollos económicos, tecnológicos y tanta cosa que ha sucedido en todo este periodo que estoy hablando, hasta que llegamos a la época contemporánea. La siguiente imagen sería Israel en la época contemporánea, es decir, ya ahorita. ¿Cómo está Israel hoy? Pues es un estado en desarrollo. Después de su fundación ha habido crecimiento, ha habido desafíos, pero resaltando algunas cosas, ha habido muchos procesos. A pesar de los conflictos, ha habido muchos intentos de encontrar la diplomacia, de encontrar paz, soluciones diplomáticas, de buscar calmar las cosas, y ha habido varios acuerdos, procesos de paz. Pero ha enfrentado Israel amenazas de grupos extremistas y tensiones ahí regionales entre los países vecinos. Hay esfuerzos continuos para encontrar soluciones pacíficas y resolver los problemas en la región. Pero miren, Israel en la actualidad, el sábado 7 de octubre, hace poquito, hace unos días, el sábado 7 de octubre de 2023, se registró un sorpresivo ataque. Todos estamos enterados de eso, de lo que pasó en Israel. Hay un sorpresivo ataque por parte de este grupo palestino, Hamas, contra el sur de Israel, y por muchos ha sido considerado como el peor ataque que ha sufrido el país desde su creación. O sea, desde 1948 para acá dicen, esto es lo peor que ha pasado. Otros dicen, es el peor ataque a los judíos desde el Holocausto, que mataron 6 millones de personas. Israel y Hamas inician, esto es hoy, inician un alto al fuego. 4 días de prórroga, 4 días de tregua, que empezó el 24 de noviembre. O sea, es decir, el día de mañana se termina esta tregua, donde dijeron, vamos a detener, no va a haber bombardeos, no va a haber ataques, vamos pues yo creo que cada uno de ellos se va a reacomodar, va a ver cómo replantear su situación. Soltaron rehenes, Hamas e Israel intercambiaron rehenes y prisioneros este viernes pasado, como parte del acuerdo que incluye estos 4 días de alto al fuego en la Franja de Gaza,
que es el primero desde que se dio inicio, es esta tregua, este alto al fuego. Han estado constantemente bombardeos. ¿Qué van a hacer durante estos 4 días? Puedes tú salir a tu casa a buscar a ver qué hay, porque ahí tenías cosas que tuviste que ir a un refugio tal vez. Vas a poder ir a encontrar a los cadáveres para irlos a enterrar. Vas a poder, están entrando muchos camiones que dicen no es suficiente, camiones con ayuda, con agua, con alimentos. Pero seguramente tanto el gobierno de Israel como el grupo extremista Hamas están replanteando y viendo cómo nos acomodamos y qué hacemos. Y en esta tregua vamos a ver a quién vamos a atacar y no sé, ¿verdad? Ok, ya les platiqué toda la historia desde el nacimiento de Israel hasta ahorita. No sé cuánto tiempo me llevé, pero traté de irme a 1000 por hora. Quiero hablarles del plan de Dios y con esto ya voy a terminar. Quiero hablarles cuál es el plan de Dios dentro de toda esta situación. Esto ya no tenemos imágenes, esto ya es extra. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Se acuerdan la frase que les dije hace ratito que se recordaron? Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. O sea, está en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Esto es algo que ya sucedió. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue? Jesús vendrá. Eso es lo que sigue. Jesús va a regresar y va a regresar por la iglesia. Esto es lo que está por regresar. Él viene por esa población que es como las estrellas del cielo, porque los muertos van a resucitar, van a pasar grandes cosas. Se va a ver que Él es rey, que Él es el Señor. Ya no viene como vino como siervo, ahora viene a juzgar. Él viene como juez, como rey y Señor. En la primera venida fue cuando vino, murió, resucitó y ascendió. Eso fue en la primera venida. La primera venida sin la segunda venida no cumple su propósito final. La segunda venida sin la primera no podría cumplir su propósito final y completo. Entonces, esto es lo que sigue. En toda esta historia que les platiqué, esto es lo que viene. Se acerca el día en que el Señor Jesucristo volverá para completar su plan perfecto. Y hay 3 cosas, sí hay una imagen, hay 3 cosas que son necesarias antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y ahí las tengo numeradas. Número 1, ¿me ayudan leyéndolo? Número 1, la restauración. Esto necesita suceder para que venga el Señor. Se necesita la restauración de Israel. Número 2, la preparación de la iglesia o de la novia que está siendo preparada. Viene una boda, tiene que prepararse la novia para la boda. Y número 3, la evangelización del mundo. Voy a repasar estos 3 puntos para terminar, pero lo voy a dar un poquito en desorden. Quiero empezar con el 2, luego el 3 y al último me voy al 1 del orden que está ahí. Las escrituras nos enseñan que Jesús viene por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. El Señor viene por una iglesia gloriosa. Tiene que estar preparada la novia. El hecho de que tú y yo estemos hoy aquí congregados y que vengamos a adorar al Señor es estarnos preparando para ese encuentro que vamos a tener con el Señor. Tú estás cumpliendo parte de esto que tiene que cumplirse, de la preparación de la novia. Estamos conociendo al novio, estamos enamorándonos más y más de él. Leemos sus cartas de amor y estamos en comunión con él, preparándonos para ese evento glorioso. Y ahora no creo que Jesús vuelva hasta que su oración que está en Juan 17:21 quede contestada. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y luego dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es necesario que vivamos en unidad, no podemos estar peleados y mordiéndonos y
O sea, la Biblia dice soportaos los unos a los otros, no dice mordeos los unos a los otros o golpeaos, o eso no dice. Dice que oremos los unos por los otros, que nos soportemos, que nos amemos, que nos perdonemos. Eso tenemos que hacerlo, es parte de esta preparación de la novia. Que seamos uno. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les habló varias cosas, les habló, van a venir, va a haber engaños, va a ser gente engañada, va a haber guerras, va a haber trastornos en la naturaleza, porque va a haber terremotos y cosas así, les empieza a explicar, va a haber tribulación, se va a multiplicar la maldad, pero después dijo en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Esto va a suceder para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, estas son dos cosas hasta ahorita que vemos: la preparación de la iglesia, de la novia, y evangelización del mundo, que tienen que suceder. Es importante que esto suceda y tú y yo debemos de participar en ello. Las ayudas que damos a las iglesias de la Huasteca, a los pastores, es para que ellos, en vez de tener que salir a trabajar para poder llevar sustento a su casa, que tengan una ayuda y entonces puedan salir a trabajar. Digo, bueno, trabajar en el reino de Dios, ¿no? Que salir a evangelizar. Tú y yo no podemos ir, no podemos vivir allá, pero ellos que ya están allá vamos a apoyarlos. Hay tres formas que evangelizamos. Una es yendo, hay gente que es llamada a ir a otros países o a otras comunidades. La segunda cosa es orando, tú puedes orar por ellos. Pero la tercera forma es dando, y es lo que estamos haciendo con ellos. Queremos apoyarlos para que ellos tengan más tiempo disponible. Y si yo no puedo ir, yo te apoyo para que tú puedas ir y tú le hables en tu lenguaje, en tu lengua natal, en náhuatl, en tu lengua, que tú puedas predicarles, porque yo no lo puedo hacer, pero yo puedo orar por ti y te puedo apoyar. Ahora también queremos ir a saludarlos, apoyarlos, animarlos y tenemos próximamente, vamos a estar con el pastor Santiago en Tepozuapa. No tenemos la fecha definida, pero estoy esperando nada más que me confirmen unas cosas. Ellos están pidiendo, necesitamos apoyo de dentistas y tenemos equipos que se han usado, que son portátiles, que se pueden llevar allá para apoyarlos de esa manera. Entonces, para que vaya separando, yo creo que va a ser entrando el año esto, vamos a separar una fecha, vamos a planear para ir y estar allá, irles a compartir algo a los niños, a los grandes, a convivir con ellos, a irlos a animar y luego iremos a otra de las iglesias y tenemos que estarnos moviendo. No nada más ser como un club que estamos aquí bien, bien a gusto. Tenemos que evangelizar, ir más allá de nuestra ventana. Y esto indica lo que es la gran comisión. La gran comisión, Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase por los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, una más les leo, Juan 20:21. Jesús dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Jesús te está enviando para que vayas a predicar, que se cumpla esto, que se cumpla. Pero me queda un punto por aclarar, que era el primero, que era la restauración de Israel, que estamos hablando, ¿cómo va a ser restaurado Israel? Después de tanta guerra, después de tanto problema, después de tanta persecución, realmente Israel es un milagro que exista, pero es que está en el plan de Dios y se va a cumplir, así como le dijo que iba a tener un hijo a Abraham y lo tuvo aún cuando todo era improbable. También le dijo: van a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra, y nació Jesús a través de su descendencia. Pero
sigue esto, sigue esta promesa, y hay una promesa de restauración. Y aquí me detengo un poquito porque el apóstol Pablo nos recuerda, si, acompáñenme en Romanos 11, abran en su Biblia Romanos 11. Les voy a dar varios versículos de ahí que vamos a leer ahorita mientras les estoy comentando y explicando un poquito sobre este Romanos 11. Busquen todos Romanos 11. Aquí el apóstol Pablo en el 29 nos recuerda que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Israel tiene un llamado y es irrevocable, nada lo puede quitar. Ya hay un llamado desde Abraham, que tuvo un llamado y dijo: de ti voy a ser una gran nación, y a través de esa nación voy a bendecir a todas las naciones. Hay un llamado especial, hay un llamado y es irrevocable, nada lo va a poder quitar. Eso nos da la certeza de, aunque se levanten naciones atacando a Israel, me atrevo a decir que Israel es indestructible. No quiere decir que no va a padecer, pero es indestructible, no lo van a acabar, porque hay un plan de Dios y hay un llamado especial para Israel. Y luego hay una pregunta ahí que hace en el versículo 1, dice: ¿habrá desechado Dios a su pueblo? ¿Ustedes creen que Dios ya desechó a Israel? Y ahí me aclara: en ninguna manera. O sea, Dios no lo ha desechado, porque tiene un llamado que es irrevocable. En ninguna manera. Y luego en el versículo 11 hace otra promesa, otra pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ya se van a quedar derribados ahí, porque ellos se alejaron de Dios, hicieron mal las cosas. Pues aquí dice: en ninguna manera. Sin embargo, por su transgresión, ¿qué pasó? Vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. O sea, gracias a que ellos se equivocaron, vino la salvación a los que no son judíos. Es decir, a ti y a mí, aunque yo creo que tenemos algo de judío. Yo insisto en esto. Entonces, si seguimos leyendo el versículo 12, nos dice que apunta a un tiempo de plena restauración, porque su admisión, o sea, Dios no ha desechado a Israel, está dentro del plan de Dios, de ninguna manera es desechado, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, y como no fue desechado, habrá vida entre los muertos, dice ahí. Romanos 11:15. A ver, 11, les leo primero el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Lo que está diciendo aquí, para que se entienda, les leo esta versión, palabra de Dios para todos. El error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió para traer muchas bendiciones a los que no son judíos, y con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios les dio. Si Dios los destinó con una misión y ellos fracasaron y se desviaron de esa misión, entonces gracias a ese error de ellos viene la salvación a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Pero si por ese error vino la salvación a los gentiles, ahora que ellos sean reconciliados con Dios, ¿cómo no va a venir más bendición entonces? Cuando ellos están cumpliendo su misión. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. ¿Sí se entiende esto, no? O sea, cuando ellos se reconcilien con Dios y hagan bien su papel, va a ser verdadera bendición. Versículo 15, Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión?
sino vida entre los muertos. O sea, va a venir vida entre los muertos a causa de que ellos se reconcilien con Dios. Y Dios es tan poderoso que aunque ellos fueron sacados del olivo y nosotros fuimos injertados en ese olivo, pues no crees que ellos que son del olivo original puedan ser injertados también. Si nosotros que no éramos nada fuimos injertados en ese olivo, ellos van a poder ser injertados. Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Él dice que no quiere que ignoremos este ministerio y nos habla de que todo Israel va a ser salvo. Versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y si fuéramos a Ezequiel 36 y 37, encontramos ahí que va a haber dos restauraciones en Israel. Una restauración física, ya lo estamos viendo cuando ellos regresaron de estar dispersos en las naciones, cómo regresan a tener ya su país, o sea, su lugar geográfico. Pero no solo habrá una restauración física, también nos habla de una restauración espiritual. Y entonces, por cierto, saben, en nuestra agrupación, nuestra cobertura, que es Amistad de Puebla, tenemos misioneros en diferentes partes del mundo, porque estamos cumpliendo esto de la evangelización mundial y estamos orando por ellos y los apoyamos en lo que podemos. Pero hay un matrimonio, Raúl y Mikey, que ellos están ahorita en Alemania, pero están abriendo una misión en Israel. O sea, estamos yendo de donde vino el evangelio para todo el mundo. Ahora estamos regresando para llevarles el evangelio porque no lo conocen. Estamos para que ellos se encuentren con Jesús y conozcan, que vean a Jesús. Y así hay muchos judíos mesiánicos que son llamados, que han tenido su encuentro con el Señor Jesús. Se está formando esta restauración espiritual en el estado de Israel. Génesis 22, 17, vuelvo a leerlo. De cierto te bendeciré grandemente. Voy a invitar a los músicos que me acompañen. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Todo esto se está cumpliendo para que el Señor venga, y la iglesia estamos esperando su venida y nos estamos preparando para esa venida.